ahí habilitada en el campus de perdón, en el canal de YouTube de la universidad. eh, por si tienen interés, luego les estaríamos pasando, ¿sí? Bueno, bienvenido Amilcar también, buenas noches y bueno, cuando quieras empezar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Gracias, Joana, por las palabras. Gracias a quienes están ahí. Los saludo a Mariel, a Mauro, a María Inés, a Margarita. Eh, la idea de esta clase especial era acompañar un poco algunas coyunturas de la realidad que a un, no cuestionamiento, pero sí a una rectificación o a una apreciación más puntillosa de lo que son las teorías que utilizan generalmente las relaciones internacionales y también los analistas en política exterior para interpretar algunos eventos de la coyuntura. Eh, es entonces, y así lo pensé, una puesta en punto, un poco para también compartir algunas cosas que estoy investigando y recopilando como elementos del análisis y que pueden servir de complemento para cualquier discusión eventual que se haga en el marco de la diplomatura. Está un poco pensado así. En el marco de la diplomatura se abren, por supuesto, algunas discusiones en las clases de distintos temas, pero siempre aparecen cuestiones vinculadas al acontecer internacional y a los distintos, digamos, elementos que permiten una interpretación sobre el acontecer internacional. Hace relativamente poco tiempo han sucedido algunos episodios, el más reciente quizás el que se sitúa en, en- en Israel o en lo que es Medio Oriente, pero hay una serie de acontecimientos que no han sido digamos, por su carácter muy inmediato, no han sido incorporados en algunas visiones eh, del análisis. Yo voy a partir y voy a colocar en el chat para, para, para que quede disponible. Voy a partir mi reflexión de un artículo, un poco, es un artículo de un autor, digamos, clásico de la disciplina, eh, John Mearsheimer, porque es un poco el que inspira un replanteo de algunas premisas eh, de lo que es la teoría realista en relaciones internacionales. No sé si lo he podido copiar. No, digo sin poderlo copiar. Bueno, bueno, voy a dejar de lado, después pasaré. Son tres artículos que me gustaría discutir. Uno es el de John Mearsheimer sobre rivalidades y realismo, que es un texto que tuvo desdoblamientos, aparece así en algunos, eh, en la versión chilena de Le Monde Diplomatique, lo pueden buscar ahí. Tiene otros títulos parecidos. Es en torno a cuánto hay que ajustar la teoría realista eh, a las rivalidades entre las potencias, ¿no? Digo, las teorías realistas en relaciones internacionales tienen un desarrollo muy variado y desde posiciones clásicas hasta posiciones, vamos a decir, más contemporáneas, flexibles. Se habla también de neorrealismo. Ahí hay una gama muy interesante. Mearsheimer es un pensador dentro de esa escuela, por así decirlo, pero que coloca un punto que me parece fundamental, que es repensar las rivalidades entre las potencias. En el marco de ese pensar en las rivalidades de las potencias es que abro yo un comentario a este último artículo del profesor, junto con otros dos materiales que también puedo pasar.
Uno es un texto de Gabriel Melino, Julián Vilmes y Amanda Renuega, sobre el desorden mundial. Y el tercer texto eh, es una conversación entre algunos estudiosos de relaciones internacionales y un periodista brasileño sobre un funcionamiento de la OTAN. Hay algo de pensar cómo está cambiando el funcionamiento de la OTAN, cómo está modificándose el papel de Estados Unidos y un poco cómo eso está empujando a la teoría realista a reacomodar las consideraciones acerca del conflicto que puede eventualmente haber entre las potencias. Menciono esto porque me parece que para seguir la coyuntura, esto insisto bastante en las clases, hay que ser flexibles en el tipo de información que utilizamos para tener alguna forma fundamentada nuestras interpretaciones. Ya esos marcos teóricos consagrados y de autores consagrados, esas perspectivas que marcan escuelas, que identifican a determinadas universidades, quedan muchas veces un poco eh, alejadas de lo complejo que es este mundo en concreto. Y yo voy a agarrar un episodio que conecta bastante, que es el atentado que hubo en Moscú hace unas semanas, en el Crocus Hall, sí, en un lugar de eventos, porque me parece que allí dispararon un montón de cuestiones, no solo se trató, digamos, de vuelta sobre la autoría de quién estaba por detrás de ese atentado, no me interesa el episodio en sí, ni la brutalidad, por supuesto, de una acción como esa, una acción de terror, pero sí me interesa porque ha generado, no solo al interior del gobierno de la Federación Rusa, sino en lo que es su estrategia respecto de lo que Rusia llama la operación militar en Ucrania, a un cambio incluso de carátula. ¿eh? Ya no sería, no conservaría ese nombre, la operación militar, que tenía dos objetivos. No sé si los recuerdan. Uno era la desmilitarización de Ucrania como parte de una estrategia más amplia de repeler vamos a decir, la cada vez más cercana posición de la OTAN frente a la Federación Rusa. Y el segundo objetivo eh, era, segundo objetivo militar perseguido por la Federación Rusa al invadir este, la región de la República de Donbass, era la desnazificación, como así lo comentaba. Esos dos objetivos, en función de lo que ha sucedido con el atentado hace unas semanas en Moscú, se ha modificado y se comenta, digamos, y un poco ha sido en el medio también, hubo en el medio de ese periodo, no, pero es parte todavía de un gobierno de Putin que fue reelecto, pero que va a volver a asumir eso, no es un detalle. Están en este momento está justo en un periodo, digamos, de lo que sería la transición hacia un nuevo gobierno, y en ese nuevo gobierno seguramente, y lo están anticipando, habrá otras nominaciones, algunos cargos relevantes. No se han mantenido estrictamente todos los puestos, ni en defensa, en el alto comando militar, y quizás, y esto es lo que se está de alguna forma dando a entender, haya una reorientación de esos dos objetivos. Ya no sería la desmilitarización de Ucrania ni la desnazificación de sus fuerzas armadas, sino sería una lucha contra el terrorismo. Y así estaría planteado un poco como objetivos por parte de la Federación Rusa. No estoy diciendo nada, ninguna especulación, eso está, digamos, a la orden del día de los datos. Y a mí no me importa tampoco mucho concentrarme en lo que puede suceder en esa circunstancia de la guerra. Así la denomino yo, digamos, no son las palabras de las dos partes. Por un lado es la invasión y por el otro es una operación por ahora militar. Pero bueno, esa guerra
está cambiando uno de los eventos que son, y a veces se pasan por alto, uno de los eventos del año que son las elecciones en la Unión Europea. ¿Mm? Allí, que serán ahora en junio, los primeros días de junio, eh, allí se van a definir muchas cuestiones de una situación, y con esto quiero empezar, digamos, la clase, esta clase, digamos, pensada para complementar algunas cuestiones, pensando y repensando desde las teorías realistas de un autor en particular, John Mearsheimer, las estrategias de los estados, ¿no? El realismo como teoría siempre ha pensado que los estados tienen una estrategia racional, ¿eh? de acción en un mundo donde el presupuesto realista es en un mundo donde ningún estado puede garantizar la protección a todos. De lo que se trata entonces es de generarse los recursos posibles para poder eh, racionalmente no ser damnificado, o por lo menos no permanecer en una posición de debilidad, que eso torna a un estado más vulnerable. La cuestión de la vulnerabilidad de los estados es un poco lo que se juega cuando entramos a un sistema de relaciones entre los estados. Ese fue el presupuesto principal. Por supuesto que sobre eso se organizan una jerarquía de estados. Los estados, si bien hay una, bueno, hay una competencia en función de las debilidades, también hay una organización en función de los poderíos. Y esa es otra discusión que no me interesa. Me interesa este punto específico para pensar la racionalidad de los estados en materia de su propia construcción de posiciones eh, de no vulnerabilidad. La racionalidad de los estados en materia internacional. Y eso es todo un dato. ¿Por qué? eh, los 27 miembros de la Comunidad Europea, que cons- constituirán, digamos, el Parlamento ahora en elecciones, no tienen, por supuesto, el mismo peso, no tienen ni las mismas definiciones, hay una serie de históricos eh, países, de los cuales quedan, sacando a Gran Bretaña, que ha decidido ponerse por fuera, y ese tampoco es un detalle menor por lo que significaba la salida, digamos, Francia y Alemania conservan ese corazón, digamos, que es constitutivo también de la posibilidad de la construcción de la Comunidad Europea. Aquí nosotros, las noticias internacionales, justo en un caso como el presidente Macron, que tiene una característica muy particular de ser un presidente diplomático, por así decirlo, por muchos motivos propios de su formación, que no es precisamente lo del canciller Olaf Scholz. Em, pero si uno mira hacia dónde ha ido Francia y hacia dónde ha ido Alemania en este tiempo, y las alianzas que fueron construyendo, es evidente que hay un compromiso muy importante, por lo menos de Alemania, y muy diferente a sus pasados recientes, tuvieron 20 años a Merkel, eh, respecto de dos puntos claves en materia internacional como posición dominante dentro de la Unión Europea. Una es el aumento, como lo ha dicho el propio eh, canciller, em, de los gastos en defensa, en la compra de armas, en la fabricación, en colocarse como un actor dentro del circuito, ¿m? Siempre en función de un momento tenso para la Unión Europea, por lo que significa, además, en términos de reestructuración de variables que repercuten en el ámbito interno, no solo el precio de la electricidad, sino muchos otros aspectos que desfavorecen eventualmente el lugar que venía ocupando Alemania como
productor de bienes, pero sobre todo como elemento, digamos, exportador de, de ciertos rubros, em, ese gasto en defensa que lo lleva al propio Schultz a decir justamente, tenemos que producir armas para, para una, digamos, una posición alemana, eso es todo un quiebre, eh, en función de acompañar una posición que Francia quizás eh, no acompaña de manera tan directa, pero eh, digo, no acompaña una posición de apuntalar a la OTAN en su respaldo ucraniano. Eh, y el otro aspecto que es muy llamativo para el caso alemán es que eso sucede en un gobierno de la socialdemocracia. Y desvirtúa y está desvirtuando a los propios partidos socialdemócratas europeos, que es lo que se van a elegir. Entonces, es muy probable que las próximas elecciones arrojen unos resultados bastante magros para esa corriente ideológico-política europea. Con lo cual, también las autoridades, el Parlamento Europeo va a tener otro color histórico, ¿no? Al que eventualmente venía teniendo. ¿No? Además de entonces poner sobre la pauta, porque el cambio de la perspectiva política interna alemana repercute sobre la agenda de las cuestiones parlamentarias europeas. ¿No? Pone sobre la agenda europea eh, la cuestión del gasto en defensa, por ponerlo así al rubro, dentro del presupuesto, y sobre todo, qué hacer en lo que respecta a defender a sus a sus propios miembros, ¿no? Porque hay miembros de la Unión Europea que están bastante más comprometidos por su relación con la OTAN. No es, obviamente no todos participan de la OTAN, pero buena parte de esos países sí lo hacen, ¿no? Entonces, un punto importante que me parece clave aquí es qué va a pasar con la Unión Europea, de la cual se viene hablando mucho, ¿no? De la cual se vienen corrientes euroescépticas hace bastante, se viene hablando sobre su debilidad, sobre su inconsistencia y mucha crítica interna también a lo que es el papel de Bruselas como máquina burocrática, a la falta de coordinación. No sé, el Brexit no es un elemento menor en todo esto. Y hay una interrogante. El interrogante es, bueno, ¿qué pasa con la fragmentación europea en este punto? Y digamos, de ese panorama, ¿m? Donde evidentemente la guerra entre Rusia y Ucrania ha acelerado ese panorama porque ha acelerado posiciones internas en materia doméstica que aceleran a su vez una nueva agenda que pasa a ser definida como políticamente relevante en Europa. Esas modificaciones tienen también consecuencias en la autopercepción del rol de los estados frente a los conflictos en general, ¿no? O frente a qué significa sobre todo, ¿qué significa la asociación o alguna alianza? ¿O qué significa para los Estados miembros, ¿no? de la Unión Europea el estar dentro de un mismo espacio, ¿no? de coordinación? Pareciera que cada vez tiene menos sentido en los propios integrantes el formar parte de una misma unidad. Y esto es lo preocupante porque de alguna manera el espacio europeo puede ser interpretado desde muchísimos lugares, ¿no? Aquí solo estoy dando a entender que esta relevancia del Estado desde el punto de vista de su actuación racional, que era encontrar un piso común, ¿no? y una posibilidad de nuclear distintas voluntades, y eso lo constituyó en una eurozona. A partir de ahí un poco empieza a hablar de una unidad de la eurozona como una unidad económica primero, política después, monetaria eventualmente, pero como un actor dentro digamos,
de las competencias, ¿no? Internacionales, eh, y de posiciones internacionales. Eso comienza a fragmentarse y da lugar a cuestiones y a preguntas teóricas. ¿Cuál es la racionalidad de los estados hoy? En el caso europeo, de, ¿qué sentido tiene eventualmente este desmembramiento y fragmentación y racionalidades por separado, ¿no? Porque aquí se da la paradoja de que pareciera querer participar más eh, algunos países, por ejemplo Suecia o Dinamarca, eh, de la OTAN que de la Unión Europea, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la racionalidad? Uno podría especular sobre el lugar de apostar a un determinado tipo de comportamiento en términos de, de seguridad internacional, apuestan a otros, que es formar parte, digo porque Suecia y Finlandia han ingresado recientemente después de muchas discusiones al interior de sus países y también como parte de negociaciones con otros países. Por ejemplo, Turquía, que quiere ingresar a Europa, ¿no? A la comunidad, pero, pero justamente juegan un poco con otros aspectos. O ya no quiere, eso no sabría cómo ponerlo. Pero entonces hay una serie de estados también en Europa que eh, al disponerse, ¿no? Y esto se nota en un poco en las posiciones internas de los países, por supuesto que la fotografía no es homogénea, pero de los países europeos em, hay, bueno, distintos tipos de movilizaciones por distintas pautas, pero el tema internacional también está puesto ahí. ¿Eh? El tema internacional, el tema de Palestina, que ahora hago alguna referencia porque viene a cuento también del episodio más reciente. Hay tres episodios que me parecen claves. Uno es el que mencioné del atentado de Moscú, que cambia un poco la lógica de la percepción rusa sobre la ocupación militar, ¿no? Coloca un grado de mayor dificultad para algún tipo de solución pronta, pacífica, ¿no? Por las percepciones. Eso es solo observar un poco cómo fue, digamos, y por qué se dio esa invasión rusa a Ucrania, ¿no? Tiene que ver con toda una secuencia de posiciones. Bueno, un atentado, por supuesto, empeora esa percepción, pero además cambiaría las estrategias. Vinculado con ese conflicto, ¿m? Se vienen unas elecciones que pueden generar a su vez un mayor, en el ámbito europeo, un mayor eh, color político de fragmentación o tendiente a la fragmentación, con lo cual eh, eh, no me parecería tan descabellado que eh, que también allí apareciera una cuestión vinculada con, con una fuerza de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con eh, más decisión sobre algunas definiciones de los países que forman parte de, del- de la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es la racionalidad? Ese panorama, si uno mira Europa, ¿no? Frontera con Rusia, deja un interrogante. eh, Otro interrogante en el mundo contemporáneo que está marcado por conflictos, ¿no? Eso me parece importante también mencionar. Eh, los distintos estados van adquiriendo racionalidades en función también de un mapa que se vuelve conflictivo, ¿no? Que se vuelve, si uno mira no solo el caso mencionado, sino también muy cerca las disputas Armenia-Azerbaiyán,
las disputas bueno, en Siria o en Palestina, eh, en Irán, eh, en la península de Yemen, del otro lado. Es una zona, si uno traza, aquí tengo, siempre utilizo un mapa, este, podríamos poner un mapa, bueno, primero el mapa que ustedes están viendo es un mapa, si se observa, son un mapa de los conflictos, ¿no? Eh, no se podría decir que es un mapa eh, muy tranquilizador, ¿no? Son conflictos que tienen, por supuesto, sus distintas características. Yo lo que quisiera marcar, em, porque estábamos hablando del conflicto, ¿no? No sé si lo ven con el cursor, la guerra Rusia-Ucrania. Hay aquí, en toda esta sección, ¿eh? En toda esta franja, ¿m? Eh, una línea de conflictos que un poco marcan eh, lo que sería, ¿no? El Atlántico Norte y otro polo de, de desarrollo, uno podría decir, económico o de que es un poco este otro mapa. Este es el gran mapa organizador un poco de las cuestiones, eh, de las realidades, ¿no? En términos de riqueza, de producción, ahí tenemos el lugar en el que queda la eurozona. Esto cada vez se reduce su protagonismo, ¿m? Pero hay dos grandes potencias, ¿m? Eh, que están comenzando a marcar el tiempo, digamos. Y si uno superpone esas dos potencias y mira este otro mapa, y este es el mapa de la nueva ruta de la seda, ¿m? Se verá la ruta marítima, eh, la ruta de la seda, que es ese proyecto que toma envión como parte de una estrategia eh, china de desarrollo, megas proyectos, infraestructura, inversiones a lo largo de una serie enorme de países. Ya hay más de 140 países que se han adherido a la nueva ruta de la seda. Y lo que quiero marcar es que el mapa global se corre el foco y su eh, atención justamente a esa zona que se vuelve media conflictiva. Hay una superposición, no es perfecta porque queda de fuera África, donde también hay muchas inversiones chinas, o también la parte de la ruta marítima de la seda va hacia ahí. Es un proyecto que comienza como parte de una estrategia que viene de finales de los años 90 hacia el 2000 de inversiones chinas eh, eh, a lo largo de todo el planeta, ¿no? Como parte de una estrategia de sacar y volver global, ¿no? a, a la economía china. Tiene muchos desdoblamientos muy interesantes, sobre todo también para América Latina, pero eh, lo que quiero marcar es que justamente estábamos hablando del conflicto en Donbass, eh, el conflicto también en la zona de Oriente Medio, aquí digamos la conflictividad con Yemen. Hay aquí una línea, puede ser una línea imaginaria, donde se da una serie muy
pesada de conflictos que traen, ¿no es cierto?, en el marco de una división del planeta en dos superpotencias, y agregaríamos, volviendo a la discusión y a la fraseología propiamente realista de las potencias, de las grandes potencias, la disputa y las rivalidades de las potencias en el mapa internacional, em, habría no una guerra fría, o un bipolarismo, sino que habría dos enfrentamientos, de tres potencias, vamos a decir, Estados Unidos, Rusia, mediada por Ucrania y la OTAN, y con un tapón que sería justamente todos estos problemas que pasan a ocurrir en Europa, y otra gran disputa, ya no en esta Europa Oriental, sino en Asia-Pacífico, entre China y Estados Unidos, ¿no? Esos serían los dos grandes conflictos. eh, Todavía no hay un episodio como el de Rusia-Ucrania, pero comienza a haber del otro lado unos roces cada vez más frecuentes, sobre todo alrededor de lo que es la isla de Taiwán. Mm. Sobre eso quisiera decir luego algunas cosas. Pero lo que quería mencionar es lo siguiente. El mundo está repleto de estos conflictos. Y los conflictos, por ejemplo, este envío de drones de Irán, ¿no?, a Israel, se enmarcan, ¿no?, en una serie de cuestiones propias de Oriente Medio, o de la discusión de los estados vecinos a Israel, con Israel. Hay muchísimo para decir en ese sentido, pero otro de los aspectos es que Irán es parte de los BRICS, Irán es parte de una organización de seguridad que comienza a contrapesar un poco a lo que es la OTAN, que es la Organización de Cooperación de Shanghái. Eh, Irán también forma parte de esta ruta de la seda, y es un elemento clave en lo que es el tránsito, ¿no es cierto?, y las conexiones de China hacia Occidente. Entonces, eh, pequeños elementos como el atentado, ¿no? Piensen que el atentado en Moscú rápidamente quisieron hacer circular que también podía ser eh, intencionalmente provocado por ISIS, ¿no?, o alguna otra fracción eh, yihadista, pero quedó claro y ya tienen toda la investigación. Por eso están esperando la asunción del nuevo gobierno para ser muy claros. Lo declaró el otro día el ministro del Interior. ¿Quiénes han sido los responsables? Están identificados, las células, todos provenientes de la cuestión ucraniana. Falta un detalle final. Eso cambia también un poco y oscurece las idas y venidas de denuncias, que no han sido pocas, de un lado y del otro, respecto de cómo eh, se han escapado, digamos, de un enfrentamiento regular. El hecho de que pase a la cuestión terrorista y que caratule así, como va a ser una operación de contraterrorismo, cambia un poco el asunto y la naturaleza, y habrá que ver qué objetivos. En todo caso, los episodios presionan sobre la racionalidad de los actores, que vuelven a pensar lo mismo que Irán. La respuesta de Irán supuestamente a lo que fueron los atentados en el consulado iraní en Damasco. ¿Mm? Eh, y esto se trabajó bastante, ahí ya cada vez van apareciendo. Esto, lo bueno de las comunicaciones es que se filtran informaciones, ¿no?, sobre cierto conocimiento cruzado, no por parte de Israel, por supuesto, pero sí por parte de vecinos que suelen tener bastante distancia con propio Irán, de, bueno, comprender las circunstancias de que ese atentado en Damasco sería, de alguna forma, eh,
el, el motor de una respuesta, porque también era esperable, de alguna forma se manejan así a veces en ese ámbito tan tenso y sensible que es Medio Oriente. Entonces, los conflictos son muy variados, pero pareciera que hay unos circuitos por donde esos conflictos tienen mayor eh, aparición, ¿no? Que es estas zonas de, no me atrevería a decir del sur global, porque es muy difícil definirlo así, pero sí son zonas donde que se están marcando otro tipo de relaciones económicas, otro tipo de relaciones entre estados, ¿no? Y aquí también vale para el otro lado, así como hablaba que había unas nuevas racionalidades ¿eh? En algunos estados europeos. Cuando digo nuevas racionalidades, digo ejecutores de decisiones políticas que mencionan discursos que son muy rupturistas respecto de los discursos políticos eh, previos. Por ejemplo, para el caso de Alemania, pero también para países de declarado pacifismo y neutralidad, como decía el caso de Suecia. Em, También hay un cambio en las racionalidades de los estados, de aquellos que ya no bajo la órbita y la protección y las relaciones económicas con Estados Unidos, porque otra cosa que hay que comprender y que afecta bastante a Alemania es que la guerra de Rusia y Ucrania está cortando algunas comunicaciones comerciales y vínculos hasta productivos entre China y países europeos y está haciendo eh, cada vez más necesaria la relación con Estados Unidos, es decir, hay una mayor dependencia respecto de no solo fertilizantes o energía con Estados Unidos y otros elementos que la que se podía eventualmente estar abriendo con comunicaciones para Oriente, ¿no? Es decir, hay una interesada por parte de Estados Unidos em, vocación para reorganizar en función de su posición de potencia a buena parte de Europa y a buena parte de la OTAN. ¿No? No dejaría de lado lo que significa un reposicionamiento de la OTAN, de la cual se habló muchas veces, se está desinflando, ¿no? Y lo único que hace la OTAN, ¿eh? Este, dicho sea de paso, podemos ver, tengo otra imagen al respecto. em, lo único que hace la OTAN es continuar creciendo. ¿Eh? Acá vemos los países más claros, son los hasta el 91 y después del 91 el año pasado se sumaron dos más, ¿no? Es decir, el crecimiento de los países miembros de la OTAN ha ido subiendo. Entonces es una organización de defensa, ¿no? De defensa, curiosamente, del Atlántico Norte. Se entiende entonces la cuestión atlanticista, pero ahora vamos a tener que esperar quizás a un OTAN, o una OTAN del otro lado, porque la preocupación va a venir por el lado asiático, el Asia-Pacífico, va a comenzar a ser una zona como la OTAN de fricciones. Todos los analistas, los que especulan, hablan un poco de eso, de que el mapa, este mapa de Colorado que mencionaba, de los conflictos, va a seguramente trasladarse más a donde China quiere también consolidar sus posiciones. ¿Eh? Porque así como Estados Unidos quiere consolidar sus posiciones en el marco de una disputa que es casi eh, de equilibrio económico mundial entre China y Estados Unidos, eh, bueno, eh, China va a querer también encontrar su propio lugar más cercano. Eso también lo dicen las teorías realistas, ¿no? Una cuestión es, para poder ser potencia, lo indispensable es lograr un radio de acción propio, lograr una influencia digamos, en sus países vecinos.
sus aliados más cercanos, lo que hace a la región. Bueno, entonces, el panorama eh, es de conflictividad. eh, ahí, si volvemos al mapa de la ruta de la seda, que es un poco el principal mapa, ¿no? Que hay que estar mirando. em, el mapa que va de Irán, justamente, ¿m? este, Afganistán, hacia, eh, hacia China, todo ese tránsito es un poco el núcleo eh, fundamental de la experiencia de este megaproyecto que toma envión, sobre todo en el 2013, el de la nueva ruta de la seda, al cual varios países latinoamericanos se han adherido. Nosotros hemos presentado esa voluntad en el gobierno anterior. Bueno, ahora no sé qué pasará, incluso con nuestra participación en los BRICS, ¿no? Es importante entender lo siguiente: los estados, ¿no? Y yo me pregunto, siguiendo una pregunta de las teorías realistas, ¿qué hacen los estados? ¿Cuál es su racionalidad en el marco de periodos de conflictividad o mayor tensión internacional? Aquí por ahora tenemos una tensión económica internacional muy fuerte, ¿no? eh, Estados Unidos y China, mucho se dice sobre esas tensiones, solo para periodizarlas. eh, Toman, por supuesto, mayor, digamos, estridencia con el gobierno de Trump, ¿no es cierto? El gobierno de Trump inicia un momento de de tensión, mm, digamos, que se va escalando, respecto de algo que no era solo ver las cuentas, digamos, estadounidenses, el gran déficit norteamericano respecto de China, y lo entrecruzado también y complejo que sería lo que Trump eh, pedía, digamos, era un desacople chino. Ese desacoplamiento, del cual hablan mucho las teorías de las relaciones internacionales, además de ser complejo y muy dificultoso de hacer entre la economía china y la economía estadounidense, bueno, más dificultoso es hacerlo cuando ambos estados presentan mucho ruido y, y cierta belicosidad por parte de sus primeras magistraturas, como el caso de Trump, ¿no? Después esa tensión siempre se pretende bajarle un poco los decibeles, y cada tanto hay un reordenamiento de la relación bilateral, ¿no? No ha llegado a un punto, digamos, de- de grado máximo de tensión, pero bueno, hay momentos, por ejemplo, cuando Nancy Pelosi fue a Taiwán, generó toda una repercusión internacional sobre cierta provocación también norteamericana al, eh, insistir con la cuestión de Taiwán y el reconocimiento a Taiwán, ¿no es cierto?, como como una parte fundamental, digamos, eh, de la geopolítica y las relaciones comerciales internacionales. Entonces, em, las dos potencias económicas, ¿no? Que además eh, Estados Unidos tiene otra discusión con otra potencia militar, que es Rusia, pero las dos potencias económicas están organizando algo que es muy común en el capitalismo, que Estados Unidos ya tiene sobrada experiencia sobre eso, que es construir instituciones que permitan ese poderío, que de alguna forma fijen los elementos de esa situación de mayor relevancia respecto de los otros estados.
China está haciendo un poco lo mismo. Y ahí venía el artículo que yo les quería compartir, lo comparto después. Nos preguntan, recuerden, el artículo de Mearsheimer, después el de Gabriel Merino y otros dos colegas, y la conversación entre estos periodistas y economistas americanos, brasileños y de la India. eh, en el artículo de Merino justamente se destacan estas instituciones eh, que apuntalan esa eh, expansión china, ¿no? Expansión china a lo largo de todo el planeta, como podrá verse en la imagen de la nueva ruta de la seda, pero también expansión en términos de seguridad, ¿no? En eso también la importancia de ver estas instituciones que a veces van cambiando un poco, pero por eso la importancia de entender que los BRICS, ¿no? Son una institución clave de esa expansión china, que además tienen, para que se entienda bien, en la última, digamos, convocatoria, en la cual ingresó Argentina, también ingresaron eh, Irán, Arabia Saudita y Etiopía, ¿no? Es decir, países que están justamente en ese pedazo tan problemático del planeta y que juegan un papel y un rol relevante como asistencia, ¿no? Y ahí viene un tercer punto para redondear los hechos que pueden enhebrar una reflexión. Hablé del atentado en el Crocus City Hall de Moscú. ¿M? Mencioné eh, la, digamos, eh, la invasión de drones por parte de Irán este último fin de semana, repelido por la sofisticada malla, digamos, de protección que tiene Israel. Y, y el otro episodio, eh, que no es menor, digamos, incluso para, para, para ir hacia las racionalidades, porque sobre eso me interesa, ¿no? No para abrir otro tipo de discusión, que es lo que sucede en Palestina. ¿M? Solo lo menciono porque ya eh, más o menos hay información suficiente como para tener una propia opinión sobre lo que significa. En pocos meses hay más de 33.000, 34.000 eh, palestinos muertos en la Franja de Gaza. Eh, no hace falta mucho más que sacar conclusiones sobre cómo se dio ese fenómeno. Eh, lo que a mí me llama la atención, ¿no? Que es la racionalidad de Israel, ¿no? En ese sentido, que por supuesto que pueden mediar muchas cuestiones de otra índole. A mí me interesa desde la teoría, ¿no es cierto? De la teoría de las relaciones internacionales, donde el caso de Israel siempre fue una racionalidad justamente de puro realismo, digamos, frente a la amenaza, ¿no? De una permanente invasión, una defensa o todo un dispositivo de seguridad y una autodefensa militar, ¿no? Lo militar constitutivo de esa autodefensa. Es decir, no hace falta la mediación de construir una posibilidad de aliados, etcétera, sino directamente construir una racionalidad militar, ¿no? Por eso, más allá digamos, eh, este, em, las primeras palabras frente a lo que sucedió respecto de Hamas, ¿m? Las primeras palabras de Netanyahu fueron estamos en guerra, ¿no? Em, la, la- la alusión de Israel a que estamos en guerra no era Netanyahu el primero en decirlo, ni mucho menos, ¿no? La idea de una autodefensa militar eh, jugando siempre con la relevancia de la guerra, ¿no? La guerra está metida, digamos, en la propia creación y defensa del Estado de Israel.
Esto hay que entenderlo. Por eso uno puede eh, también comprender a la lógica de Israel como una lógica desde el punto de vista del realismo. Para el realismo, para la teoría realista, la guerra no es eh, un instrumento de última instancia, ¿no? O si lo es un instrumento más, no es un instrumento menos. ¿No? Esto es, es importante revisarlo, ¿no? Cada tanto, por ejemplo, en estos casos, porque la propia idea de la guerra también vuelve a aparecer, ¿no? En su em, manifestación sin mediaciones. ¿Eh? ¿A qué voy con esto? Que esta interpretación realista de la guerra, donde eh, a lo Clausewitz es la continuación de la política por otros medios, pero es solo eso, no es que es un evento catastrófico, ¿no? Justamente la debilidad de un imaginario democrático, liberal, ¿no? Lo que serían las teorías liberales en relaciones internacionales, que habría un montón, o idealistas en relaciones internacionales, donde, bueno, hay que propiciar justamente eh, soluciones consensuadas, acuerdos, negociaciones, ¿no? La guerra es un- un elemento muy de último recurso cuando ya todo ese mundo diplomático fracasa. Bueno, hoy la guerra aparece desde otro lugar, las racionalidades, eso tiene que ver con un debilitamiento en general del denominador común de las culturas de la paz, de la libertad, eso es preocupante. ¿M? Siempre que sucede esto es que es anticipación de conflictos más grandes. ¿Eh? Eh, Ocurrió en el 14, ocurrió en el 39. Curiosamente, tanto en el 14 como en el 39, eh, hubo un dejar hacer todas estas circunstancias pequeñas. ¿No? Tanto Wilson como Roosevelt fueron llevando las circunstancias eh, y se fueron generando condiciones. Aquí también se están generando condiciones eh, para una banalización de la guerra, ¿no? Para hay una masificación también de los instrumentos de la guerra. Entonces, em, hay complejidades que los resortes institucionales eh, supranacionales no parecieran tener demasiado, digamos, demasiada capacidad para frenar, ¿no? Eh, entonces hay algo de realismo, ¿no? De teoría realista, eh, que en lo que respecta a la cuestión de la guerra, deja un interrogante o por lo menos deja las cosas eh, con cierta preocupación. Y el caso de Israel, más preocupación sobre todo, bueno, cómo va a seguir esta resolución, porque la cuestión de la guerra también está atada a las lógicas de los personajes que están a cargo en este caso, un primer ministro, ¿no? Me interesa a mí en particular que uno, no solo en la diplomatura, sino en general, tenga ese registro de quiénes están en los puestos que deciden, porque a veces es importante eso. ¿M? Lo fue siempre en el mundo de las relaciones internacionales, pero eh, el hecho de que Netanyahu esté en una correlación de fuerza interna muy compleja, ¿no? Donde también tiene causas judiciales digamos, lo tiene ahí eh, cercado, por decirlo, es caldo para una situación muy problemática respecto de la definición que toma Israel de todos estos conflictos, ¿no? Ya, digamos, no voy a volver sobre lo de Palestina, pero lo de Palestina lo deja a Netanyahu, no solo a Netanyahu, sino al gabinete de Netanyahu. ¿M? Y en esto también
no me interesa entrar en la política eh, exterior argentina, pero es evidente que alguna consideración puede ser compleja, ¿no? La situación de Netanyahu le reduce el margen para las acciones, ¿no? Por eso el descrédito internacional, por eso también el propio Estados Unidos trata de despegarse un poco sobre las posiciones. Pero bueno, eso después se ve, no se puede anticipar qué va a suceder. Lo que a mí me parece que eh, hay que seguir de cerca a los personajes que están, así como decía, las características increíbles de la socialdemocracia alemana, para el caso de Olaf Scholz, pero también para Ursula o Annabella Baerbock, ¿no? Que es la ministra de Relaciones Exteriores. eh, bueno, y todas las coaliciones socialdemocráticas que no resultan nada. El pedido de la OTAN de Suecia lo realizó un socialdemócrata. Bueno, em, el color político de quien esté a cargo o las características, ¿no? Se habla mucho de quiénes están con Biden, ¿no? De Blinken, de Sullivan, eh, todo el elenco que hace un poco a la mirada en términos de materia exterior, de política exterior norteamericana. Bueno, es un sesgo con una racionalidad, con una mirada eh, muy particular sobre el mundo y sobre qué tienen que hacer los estados para lograr no caer y ser cada vez más débiles, ¿no? Son particularidades peligrosas. ¿No? Particularidades peligrosas. Con esto abro otro capítulo que siempre insisto, a veces en las clases, puede parecer medio reiterativo, pero es el grado y la calidad de la diplomacia, y la calidad de las arenas diplomáticas. Pareciera ser un plano muy debilitado en las capacidades imperativas. ¿Eh? Este, como muestra, por ejemplo, un personaje que le gusta mucho el foco y las luces, que es Macron, no sirvió de nada para desarticular su relación con las negociaciones que llevó adelante, aún teniendo muchos intereses con Rusia antes de la invasión de Rusia eh, a Ucrania. Bueno, voy llegando hacia el final entonces de estas consideraciones en torno a la racionalidad de los estados, en torno a eh, si son racionales o no, cuál es el carácter de eso, que es la pregunta, una de las preguntas principales de las teorías realistas. eh, Esta cuestión que vincula la idea de la racionalidad en función del poder, el del poder en función de, de los recursos, este, de las acciones, ¿no? Defensivas, de los aliados, y también de la guerra, ¿no? Y también de la guerra. Bueno, en qué punto todos estos elementos propios de la teoría realista, ¿m? Que están, de alguna forma, es muy criticada en el plano intelectual por otras corrientes, ¿m? Por muchos motivos, pero sigue conservando esa vigencia. eh, y aquí vuelvo y termino con la referencia a este artículo de John Mearsheimer, ¿eh? Eh, que se llama Rivalidades. Ahora ya perdí la referencia. Tiene varias. En agosto, septiembre publicó tres muy parecidos. Las rivalidades de las potencias, ¿no? A propósito de las rivalidades de las potencias. Em, Mearsheimer se pregunta, para cerrar esta reflexión, Mearsheimer se pregunta, em, bueno, el mundo, hoy en día tenemos un mundo bipolar, ¿no? O sea, no hace falta ser, puede uno mirarlo más de cerca, menos de cerca. eh, el ascenso chino digamos,
genera todo un nuevo escenario. Hay que ver esas relaciones con la Federación Rusa, también son muy relevantes. Antes de la guerra, entre la guerra de Rusia y Ucrania, firmaron un acuerdo de amistad infinita, ¿no? Esos fueron los términos, muy, muy curioso. También da para decir bastante sobre eso. Mearsheimer dice, en este contexto, eh, lo que lo permite sacar una conclusión, pensando un poco en las racionalidades de los estados en materia internacional, que es lo siguiente: em, ¿en qué medida em, el mundo bipolar actual, ¿no? La bipolaridad, que algunos también podrían interpretar multipolaridad, porque está China con Rusia, con potencias, o eh, permanece, digamos, eh, o- no es que ya no se puede hablar de unipolaridad. Eso se hablaba eventualmente del 91 hasta que empiezan los conflictos con Trump y China. ¿eh? Hasta ahí uno puede hablar de un mundo unipolar. Entonces, Marshall me pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué eh, ese mundo unipolar em, de alguna forma deja a este escenario cada vez más complejo y, dice Mersheimer, peligroso? ¿No? Porque son peligrosas y son muy costosas las formas de resolver estas guerras, ¿no? Estas pequeñas guerras o grandes guerras, depende cómo lo miremos y las poblaciones cómo las sufran, ¿no? Em, Porque hay una pretensión norteamericana cuando viene el fin del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría, dice Mearsheimer, de dominar de alguna manera, ¿no? Eh, y de hegemonizar o de transformarse, ¿no es cierto?, en un regulador, de alguna manera. No usa esa expresión, pero transmitir la idea de un orden mundial, de un orden global definido por Estados Unidos. Y el problema, ¿no?, es que eso justamente, dice Mearsheimer, es salirse de la lógica y la racionalidad realista. ¿eh? En el sentido siguiente, que eh, eh, el realismo justamente hubiera sugerido, ¿no?, em, construir la posición en la cual uno no pierda este, situaciones de poderío, no se coloque en situaciones de debilidad, y eventualmente no retroceda, ¿no es cierto?, en las posiciones en las que ha llegado o ha logrado o se ha estabilizado de alguna forma, ¿no? Eh, no, no es muy sabio, dice Mearsheimer, avanzar más allá y tratar de hacer que todos, de alguna forma, eh, y cuando se habla de mundo unipolar y cuando se hablaba en los 90 de nuevo orden mundial, precisamente tenía que ver con eso, la hegemonía norteamericana, no solo en términos económicos, militares, sino también en términos culturales, ¿no? Y ahí coloca la cuestión de llevar la idea de la democracia, un tipo de democracia para todos lados de la misma forma, y habilitó, ¿no?, entonces la guerra en Irak, y habilitaba distintos tipos de intromisiones y esa apertura cada vez mayor y mayor y mayor fue abriendo demasiados ámbitos conflictivos y fue permitiendo, porque esto es lo curioso, es que eso fue lo que permitió de alguna manera el crecimiento chino, ¿no? Fue habilitado el crecimiento chino por la propia pretensión eh, hegemónica de Estados Unidos, ¿no? Y dice Marshall, tendría que haberse preocupado más
por el crecimiento chino, como también tendría que haberse preocupado más por el crecimiento de la Federación Rusa, ¿eh? este, eh, que venía advirtiendo, ¿no? Sus negativas a admitir que, que en Ucrania pasaran determinadas cuestiones curiosas en términos domésticos, que se pretendiera a Ucrania llevar también hacia la OTAN y todo ese cerco. Fíjense que los nuevos socios de la OTAN son todos ese anillo que rodea a la Federación Rusa, ¿no? Entonces, si bien la Federación Rusa quedó muy destartalada después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Por cuestiones también internas, bueno, con el tiempo, por la lógica también de ese país, se fue reconstruyendo en su soberanía y esa reconstrucción es la que, de alguna manera, no frenada, ¿no? Mearsheimer reclamaría, a tiempo tendrían que haber visto el problema chino, a tiempo tendrían que haber visto el problema ruso, ¿no? Eso consiste una teoría realista en términos de racionalidad estatal. ¿Mm? No hacer que el resto del panorama pueda infringirle al Estado una posición de debilidad que antes no tenía. Entonces, eh, esta digamos, lógica que señala Mearsheimer para explicar este nuevo mundo reconfigurador de conflictos, en base a la, digamos, a la racionalidad histórica desplegada por Estados Unidos, bueno, deja algunas enseñanzas, eh, em, pero bueno, lo interesante, dice Mearsheimer, es que hoy, ¿cómo se sale de un nudo de este tipo? ¿Mm? De un panorama en el cual o aceptamos, diría, siguiendo el razonamiento propio de Mearsheimer, o aceptamos que Estados Unidos y la OTAN y aquellos que siguen a Estados Unidos de la forma en cómo se está manejando hoy en día, que es con cierta agresividad, ¿no? Eh, con ciertas, digamos, suficiencia, con cierta pretensión, ¿no? No es que descubierto el problema actúan con otra racionalidad, ¿no? Insisten con la misma, aún en situación de mayor debilidad. Bueno, eso puede traer más complejidad para esa posición. ¿M? Eh, por eso mi comentario termina las racionalidades, ¿no? de las posiciones estatales en materia internacional eh, están en este momento con dos grandes, vamos a decir, eh, posibilidades o lógicas, o habría muchísimas porque cada una depende de las características, la política exterior depende de las características de cada estado, ¿no? Em, Ahora, esas dos grandes lógicas, una en retroceso global, ¿no? Con una serie de posiciones muy confusas por momentos. Si uno mira las posiciones, por ejemplo, del secretario, que es un noruego, Stoltenberg, ¿no? Un apellido así, de la OTAN, ¿no? Un día dice una cosa, otro día dice otra. ¿No? Un día un mensaje en un sentido de paz, un mensaje parece que la OTAN va a terminar. Las racionalidades de algunos actores están muy en función de un mapa muy inmediato. Del otro lado, pareciera haber un ascenso de una racionalidad con más cautela, que es el ascenso chino, pareciera, no no sin algunos contratiempos, es solo mirar también algunos foros, ¿no? La relación entre China y la India también merecería algún tipo de- pero son otras lógicas que no sé si exactamente comulgan con las lógicas rusas, ¿no? En términos de, de racionalidad estatal internacional.
Pero en todo caso hay nuevas lógicas surgiendo. Bueno, ¿cómo se adaptan otros países a esas nuevas lógicas surgiendo, ¿no? De los estados? Bueno, eso me parece que será materia para ir pensando y auscultando cómo. Por eso mi interés, con análisis de situaciones concretas y las decisiones que se toman en las situaciones concretas, ¿no? Uno puede, por la capacidad que tenemos de recopilar informaciones, de estar observando, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que en Irán también hay un bloque de decisores que no son tan homogéneos, ¿no? Eh, es que el gobierno de Netanyahu tiene un color muy específico y así sucesivamente, que las relaciones internacionales eh, son grandes tendencias, pero cuando bajan un poco a a la decisión política, uno puede también utilizar esas teorías en los conflictos contemporáneos. Era eso lo que quería más o menos describir. No sé si hay alguna pregunta a esta altura. Agradezco a Joana, a María Inés y a Margarita por continuar. Y queda grabada esta clase, entonces, y a disposición sobre todo pensada para los estudiantes de la diplomatura. Gracias, gracias Joana también por estar y nos vemos en la próxima. Voy a Bueno, dejar de... muchísimas gracias y buenas noches con todos. Chao, Que estén hasta bien. luego. Gracias.